Murió solo, en una habitación del Hotel New Yorker, enero de 1943, sin dinero, con deudas que nunca podría saldar, y prácticamente borrado de la memoria del mundo al que había ayudado a alumbrar. Pero este hombre, este ingeniero, este soñador, este incomprendido, fue uno de los artífices más decisivos de la civilización eléctrica que hoy damos por sentada. La ciencia no es más que perversión en sí mismo, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Un hombre de figura enigmática y un controvertido y comprometido visionario e inventor que se adelantó a su tiempo. Su nombre era Nikola Tesla, y esta es su historia. Nikola Tesla fue ingeniero eléctrico, inventor y físico teórico. Nació en 1856, en el seno del Imperio Austrohúngaro, en lo que hoy es Croacia, y moriría casi 9 décadas después en la soledad de un hotel de Manhattan. Entre medias, una vida de una intensidad casi imposible de creer. Tesla no era el tipo de hombre que construía cosas para hacerse rico, tampoco para hacerse famoso. Lo que le movía era algo más profundo y, en cierto modo, más peligroso. La obsesión de comprender la naturaleza de la energía y la convicción de que podía ponerla al servicio de toda la humanidad. Esa visión lo elevaría hasta las cumbres del genio y también lo arrastraría hasta el abismo del olvido. Tesla nació el 10 de julio de 1856, en el pequeño pueblo de Smiljan, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy en territorio croata. Aquella noche hubo tormenta. Los relámpagos rasgaban el cielo cuando vino al mundo, y una comadrona, impresionada por los rayos, llegó a decir que aquel niño sería hijo de la tormenta. Cuando contaba 3 años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Su padre le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad. Desde aquel momento y hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicaría su vida a resolver aquel misterio. Su padre, Milutin, era sacerdote ortodoxo. Su madre, Duka, era analfabeta, pero extraordinaria. Sin haber pisado una escuela, Duka Tesla había desarrollado una prodigiosa habilidad para diseñar y fabricar herramientas domésticas. Memorizaba poemas épicos enteros, resolvía problemas mecánicos de forma intuitiva. Nikola siempre reconocería que su talento heredaba la llama de su madre. La ciencia vendría después, pero la chispa era de ella. Desde pequeño, Tesla manifestó capacidades que asombraban a quienes lo rodeaban. Poseía una memoria casi fotográfica. Podía leer una página y reproducirla palabra por palabra días después. Pero lo verdaderamente insólito era su imaginación espacial. Tesla era capaz de construir máquinas complejas en su mente con una precisión milimétrica. Las hacía funcionar mentalmente, detectaba fallos, las ajustaba, y solo entonces, cuando el diseño era perfecto en su cabeza, las llevaba al papel. Sin embargo, aquella mente prodigiosa tenía su precio. Tesla sufría lo que hoy reconoceríamos como rasgos obsesivo-compulsivos severos, aversión extrema a los gérmenes y al contacto físico, rituales rígidos, debía dar 3 vueltas alrededor de un edificio antes de entrar, una sensibilidad sensorial tan aguda que el zumbido de una mosca podía resultarle insoportable. Su mente nunca se detenía, ni de día ni de noche. Con tan solo 17 años, el joven Nikola enfermó gravemente de cólera y estuvo a punto de morir. Su padre le prometió que una vez restablecido, le enviaría a la mejor escuela de ingeniería que hubiera, el deseo más fervoroso del joven. Tras recuperarse y entrar en el ejército, en 1875, Tesla comenzó sus estudios en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Más tarde amplió los estudios en la Universidad de Praga. Nunca completó formalmente ninguna de las 2 carreras, pero lo que aprendió en aquellas aulas encendió en él una idea que lo perseguiría durante el resto de su vida: la corriente alterna. En aquella época, el paradigma dominante era la corriente continua. Era lo que existía, era lo que se vendía, lo que los ingenieros conocían. Tesla veía sus limitaciones con claridad meridiana. La corriente continua no podía transmitirse a largas distancias sin pérdidas enormes. No podía alimentar ciudades enteras. No podía cambiar el mundo. La corriente alterna, en cambio, sí. Mientras otros ingenieros resolvían problemas concretos, Tesla pensaba en sistemas globales. Su ambición no era mejorar lo que existía, era reemplazarlo.
En junio de 1884, Tesla desembarcó en Nueva York. Llegaba con 4 centavos en el bolsillo, algunos poemas que había escrito durante la travesía y una carta de recomendación firmada por uno de los socios europeos de Thomas Edison. La carta decía, literalmente, conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos, el otro es este joven. Edison lo contrató, y lo que parecía una unión plácida para la humanidad daba comienzo. Durante meses, Tesla trabajó para la Edison Machine Works, resolviendo problemas técnicos que nadie más sabía abordar, mejorando generadores, optimizando instalaciones eléctricas en barcos, diseñando soluciones donde otros veían obstáculos. Según el propio Tesla, Edison le prometió $50.000 si conseguía rediseñar y mejorar sustancialmente sus generadores de corriente continua. Tesla lo hizo. Cuando reclamó su recompensa, Edison sonrió. Tesla, es que no entiende el humor americano. No hubo dinero, no hubo disculpa. Tesla renunció al día siguiente. No era solo una ruptura laboral, era el inicio de una de las rivalidades más encarnizadas de la historia de la ciencia. Tras abandonar a Edison, Tesla atravesó uno de los periodos más duros de su vida, sin ingresos, sin respaldo y con ideas que nadie quería financiar. Incluso llegó a trabajar cavando zanjas en las calles de Nueva York. Un hombre que había diseñado sistemas eléctricos para media Europa estaba ahora trabajando con una pala en las manos. En 1887 encontró el apoyo que necesitaba en el empresario George Westinghouse, quien comprendió el potencial de la corriente alterna y los sistemas polifásicos, y apostó por ella con gran decisión. Lo que siguió se conoce como la Guerra de las Corrientes. Edison, que tenía millones invertidos en su sistema de corriente continua, comenzó una campaña despiadada contra Tesla y Westinghouse. Electrocutó animales en público para demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Intentó que el nombre de Tesla quedara asociado a la muerte y no a la luz. Edison defendió su propia teoría a toda costa, y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama. Pero no funcionó. En 1893, el sistema de Tesla iluminó la Exposición Universal de Chicago. 4 kilómetros cuadrados, cientos de miles de personas. Una ciudad entera alimentada por corriente alterna, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del río Niágara. El mundo lo había visto con sus propios ojos. El debate había terminado. Pero Tesla no era un hombre de victorias, era un hombre de horizontes. Mientras el mundo celebraba el triunfo de la corriente alterna, Tesla ya había empezado a pensar en otra cosa. En su laboratorio de Colorado Springs, en 1899, realizó experimentos de transmisión inalámbrica de electricidad, que todavía hoy resultan difíciles de explicar en su totalidad. Generó relámpagos artificiales de más de 30 metros. Iluminó 200 bombillas sin cables desde una distancia de 40 kilómetros. También patentó los principios que harían posible la radio, aunque sería Marconi quien se llevaría el crédito y el premio Nobel. Su proyecto más ambicioso fue la Torre Wardenclyffe, construida en Long Island entre 1901 y 1904. Tesla quería algo sin precedentes: transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica a todo el planeta, no para unos pocos, para todos. Esta torre de telecomunicaciones y transmisión de energía sin cables fue diseñada para cambiar el mundo, pero terminó en fracaso. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Una torre de 187 pies de altura, un sistema de transmisión inalámbrica global, una bobina de Tesla gigante para enviar señales de electricidad a través de la Tierra, la idea de usar la ionosfera y el suelo terrestre como conductores, evitando los cables. Tesla creía que podía transmitir voz, imágenes y energía gratis a cualquier parte del mundo. Los objetivos del proyecto eran la comunicación inalámbrica global, competir con el telégrafo de Marconi, energía libre y gratuita, transmitir electricidad sin cables, democratizando el acceso, experimentos con frecuencias resonantes. Tesla teorizaba que podía aprovechar la resonancia de la Tierra para distribuir energía, pero en su camino se encontró obstáculos. El financiero JP Morgan había respaldado el proyecto inicialmente, pero cuando comprendió que Tesla quería distribuir energía gratuita a la humanidad, retiró los fondos. Si cualquiera puede coger energía del aire, ¿dónde pongo yo el contador? A todo esto se le sumó la competencia de Marconi. Logró transmitir señales de radio antes, usando patentes basadas en ideas de Tesla, lo que le dio ventaja. Y problemas técnicos. La escala del proyecto era demasiado ambiciosa para la tecnología de la época. La torre nunca se terminó. Fue demolida en 1917. Tesla la vio caer. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse.
Sus laboratorios ardieron en incendios que nunca se aclararon del todo. Sus inversores desaparecieron uno a uno. Sus patentes fueron absorbidas, copiadas o directamente ignoradas. Mientras el siglo XX despegaba con los avances que él mismo había hecho posibles, Tesla se quedaba fuera de la escena. Otros inventores, más hábiles en los negocios y más dispuestos a negociar, tomaron el protagonismo. Tesla no sabía vender. Tesla no sabía ceder. Tesla solo sabía inventar. Y en un mundo que empezaba a medir todo en retorno de inversión, eso ya no era suficiente. Sus últimas décadas fueron de una soledad que duele leer. Vivía en habitaciones de hoteles de Nueva York, dejando deudas que el personal sabía que nunca cobraría. El Hotel New Yorker, donde pasó sus últimos años, le cedía la habitación 3327 casi por caridad. Se volvió obsesivo, ermitaño. Ya no recibía visitas, ya no publicaba investigaciones, pero cada día salía a Bryant Park y allí alimentaba palomas. Había una en particular de ojos azul gris y puntas de alas blancas, a la que describió como el amor de su vida. Cuando aquella paloma murió, Tesla escribió: "Con ella se ha ido algo de mí. Supe que mi vida había terminado". Un hombre que había imaginado el futuro de la humanidad encontraba su único consuelo en el aleteo de un pájaro. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943. Estaba solo en su habitación. Tenía 86 años. Lo encontró la trabajadora del hotel al día siguiente cuando la señal de no molestar llevaba demasiadas horas en la puerta. Horas después de su muerte, agentes de la Oficina de Custodia de Propiedades Extranjeras del Gobierno de los Estados Unidos irrumpieron en la habitación y se llevaron todos sus documentos, cuadernos y pertenencias. El pretexto: Tesla era de origen serbio y había nacido en territorio que entonces era yugoslavo. Sus investigaciones podían representar un peligro en tiempos de guerra. La mayoría de sus documentos jamás fueron devueltos. Nikola Tesla, incluso muerto, seguía siendo demasiado peligroso para dejarlo en paz. Hoy, el nombre de Tesla está en todas partes: en los motores de corriente alterna que mueven fábricas y electrodomésticos, en la unidad del Sistema Internacional que mide el campo magnético, en los coches eléctricos que llevan su nombre, en los teléfonos que usamos, en las redes inalámbricas e incluso la radio. Casi todo lo que hoy llamamos eléctrico lleva de algún modo su firma, pero en vida murió en deudas, solo y olvidado. Un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Quizá porque Tesla nunca jugó el juego que el mundo esperaba de él. No quiso ser empresario, no quiso ser celebridad, quiso ser simplemente el hombre que comprendiera la energía y se la regalara a la humanidad. El mundo no supo qué hacer con alguien así, pero sin él, el mundo que conocemos hoy sencillamente no existiría. Gracias por ver este vídeo. Si te ha interesado la historia de Nikola Tesla, suscríbete para no perderte las próximas biografías. Y deja en comentarios la historia de la personalidad que quieres que hablemos en el siguiente vídeo. La siguiente historia también merece ser contada.